el arte es otra cosa. A lo mejor, como yo te decía en la otra respuesta, seguramente estamos viendo hacia donde no es. Y hay un bolsón en la sociedad, en nuestra civilización, que está haciendo ese arte trascendente, pero no lo tenemos en el foco. Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio La Alternativa Ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Nos puede seguir a través de nuestras redes, en Instagram o Lleven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América en todas las plataformas ladanta.tv. Les habla Ricardo Romero Romero y en esta oportunidad vamos a tener una conversación amena por la persona a la que invitamos. Esta conversación tiene que ver con la transformación de la realidad a través del arte. Y para eso tenemos acá a Oscar Sotillo Meneses, que es un poeta, artista plástico, editor y gran amigo. Bienvenido, Oscar Sotillo. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Oscar, hemos visto, y lo conversábamos tras bastidores, cómo el mundo que nosotros conocimos ha cambiado de tal manera y cómo nosotros nos formamos para afrontar una realidad, para afrontar una materialidad. Y hemos visto cómo eso se ha transformado en algo que pudiéramos denominarlo distópico, algo que pudiéramos denominarlo disruptivo, o fuera de la normalidad que nosotros, en medio de todo lo cambiante que es el mundo, y también estamos percibiendo que el arte pareciera no tener esa trascendencia o esa importancia que antes tenía. El arte lo vemos en todos lados, la estética es algo cotidiano, pero a veces se siente que no hay suficiente conciencia con respecto a eso. Entonces, basado en que eres artista, en que eres poeta, en que eres una persona muy sensible a lo humano, a la realización, a la creación, a lo poético, sí es posible transformar la realidad a través del arte. Mira, creo que siempre ha sido el sueño y ha sido una gran inspiración, aspiración, ¿no? De muchísimos siglos, ¿no? Porque el arte habla siempre de la verdad, de la belleza, de los altos ideales del espíritu humano, vamos a decirlo así. Y en este momento de la humanidad pareciera que esos valores no están en primera prioridad, no están ahí, pero el arte sigue siendo un refugio, el arte sigue siendo una utopía, el arte sigue siendo una práctica de las más sutiles, las más sublimes, las más inteligentes que tiene el ser humano, aunque tiene sus grandes detractores. Y en este momento de la humanidad pareciera que tanto todo el mecanismo mediático digital, virtual, como el mercado, pareciera que han hecho del arte una presa y la han ido destruyendo, la han ido desmembrando, la han ido picoteando, vamos a decirlo, ¿no? Como si fuesen dos bestias salvajes sobre una presa codiciada. Pero el arte siempre va a sobrevivir. Lo único que nosotros conocemos de muchas de las culturas que ya no existen como tal son las manifestaciones artísticas. Y yo no dudo que este momento vaya a ser igual. Seguramente lo que a veces nosotros estamos entendiendo por arte ahorita y lo estamos viendo y nos lo estamos poniendo al frente de los ojos, probablemente no sea ese el que va a pasar la historia. A lo mejor es otro que no lo estamos viendo, que no sabemos dónde está, pero que va a sobrevivir, que está allí, esperando su momento, latente. Ahora, ¿consideras que es algo como muy pesimista, como muy, uno pudiera decir, pragmático, como, es decir, no, acaso que no hay, no sé, no hay esperanza? Pareciera que es lo que está pasando. A veces da la sensación, a veces da la impresión de que así es, que pareciera que no hubiese esperanza, por eso mismo que te digo que el espíritu humano está siendo colonizado
por una cantidad de mecanismos y factores realmente muy complejos que pareciera que no se habían visto nunca, ¿no? Y hablo nuevamente de ciertos elementos de la tecnología. No quiero demonizar la tecnología, pero sí hay una tendencia cuando se usa como un elemento, como un mecanismo de comunicación, quiere suplantar cosas que existieron de otra manera. Igualmente, en el caso del arte, los elementos del mercado, el mercado apoyado en estas tecnologías, ha creado una fantasía insólita y ha desviado la conversación sobre elementos que yo a veces los veo esas polémicas, veo esas discusiones, y yo digo, eso no es una discusión sobre el arte, no están hablando del arte, están hablando del mercado, están hablando de la economía y quizás estén hablando de la comunicación, pero el arte no está presente en esa conversa cuando te quieren dar a entender que sí está. Y hay elementos muy recientes de obras de arte, así llamadas, o que pretenden serlo, y que crean una polémica por determinada cosa, por su valor, por su forma, por sus materiales, no las quiero nombrar, todo el mundo sabe cuáles son. Entonces resulta que se crea todo un escándalo sobre eso y ahí es donde digo que ese escándalo no tiene que ver con el mundo del arte, es un escándalo forzado por la mecánica tecnológica de la comunicación, forzado por el mercado para engordar capitales. Pero el arte no está por allí. El arte es otra cosa. A lo mejor, como yo te decía en la otra respuesta, seguramente estamos viendo hacia donde no es. Y hay un bolsón en la sociedad, en nuestra civilización, que está haciendo ese arte trascendente, pero no lo tenemos en el foco. No está en el foco ahorita. Yo creo que eso es lo que está sucediendo. Entonces, pareciera que hay una batalla o una guerra de el poder, en este caso estoy hablando de los poderes fácticos, estoy hablando del poder que se concentra en pocos contra el arte, porque el arte pareciera que se ha constituido, o quizás siempre lo ha sido, una forma de resistencia. Ahora, dentro de ese ámbito de la resistencia, fíjate lo que está ocurriendo en Palestina, ese genocidio en tiempo real, esa barbarie que nunca pensamos verla retratada por sus propias víctimas. Vemos cómo ellos a través de de la diversidad de maneras tecnológicas y de las tecnologías de la información y la comunicación logran decirnos qué es lo que está pasando. Eh, Vemos un retrato de una cosa tan tétrica para la humanidad, pero a la vez vemos cómo hay manifestaciones artísticas y cómo hay artistas y cómo hay gente sensible y comprometida que se resiste a que eso ocurra en la humanidad. Entonces, eh, el arte como resistencia es como un destino. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, creo que es uno de los más altos ideales y escalafones del ser humano, ¿no? El arte, hacer arte. Solamente que se confunde a veces con el tema del espectáculo. Los medios de comunicación y el mismo mercado, insisto en estos dos elementos, eh, quieren reducir el arte muchas veces al sencillo espectáculo. Y el arte puede tener de espectáculo, obviamente, pero esa no es la esencia del arte. El arte sí salva, el arte redime, el arte construye un gran ser humano. A lo mejor no en las grandes plataformas, a lo mejor no en las grandes tarimas. Lo construye a lo interno. El arte es un proceso muy reflexivo, muy profundo, de construcción de conocimiento desde la experiencia humana individual. A veces no está en el espectáculo, a veces no está en el show, a veces no está en la primera plana, a veces no está en el primer pantallazo ni en las redes sociales. Está en esa comunicación, vamos a decir, íntima del creador, artista, con su materia, con su elemento, con su idea, donde la está trabajando. En medio de esas bárbaras imágenes que tú traes a la conversa, como es el caso de Gaza y otros sitios de guerra donde la condición humana está bastante menguada, allí hay artistas escribiendo poesía, ahí hay artistas haciendo dibujos, construyendo imágenes, hay artistas haciendo fotografía, hay artistas, y estoy seguro que sí los hay, escribiendo novelas, escribiendo cuentos, haciendo teatro, en medio de esa barbarie, porque eso redime al ser humano y lo consigue con su propia esencia de estar vivo. El arte es la vida, el arte es vida, el arte siempre trae
un valor positivo de creación. Y ese es el fin último del ser humano sobre la tierra. Cuando se enfrenta a estas barbaridades, que son la muerte, como la guerra, eh, allí se refugia y eso lo hace humano y lo salva. Bueno, es una palabra un poco mística, ¿no? Pero lo salva. Y yo creo que sí sucede a diario, solamente que a veces no sucede en el foco, ni en la primera plana, sucede en lo interno de los creadores. Bueno, comparto ese parecer, ese sentir que tiene Oscar Sotillo Meneses sobre cómo el arte enfrenta a la barbarie o cómo el arte enfrenta a la muerte. Yo soy de los que creo, de los que considera que la vida no solamente está aquí en esta forma que vemos, sino que eso se va, y volvemos con el tema inicial, eso se va transformando y la vida no para. Habíamos conversado la vez anterior cómo pareciera que no hay esperanza, pareciera que el arte, pareciera, me refiero a nivel de lo que los medios destacan, y estamos aquí con Oscar Sotillo Meneses, poeta, escritor, artista plástico. Pareciera que el arte pasó a un segundo plano, que no es viral, es decir, hay arte en todo lo que se hace, hay arte reflejado en esa viralidad, pero no es importante el arte, no es importante lo humano, sino lo que representa para un mercado, lo que representa para unos intereses económicos. Entonces, ¿qué es lo que puede estar haciéndose o se está haciendo que sea interesante y que esté oculto dentro del tema del arte? Bueno, yo quisiera saberlo con mucha claridad también, ¿no? Pero la perseverancia es que hay una, y creo que hay una confusión, porque fíjate que en estos últimos tiempos el arte se asocia mucho al entretenimiento. Sé que siempre se escucha arte y entretenimiento, siempre está como junto, lo han juntado. Yo no sé qué fuerzas serán esas que juntaron esos dos conceptos, ¿no? Las Yo, mismas de pan y circo. claro, yo no dudo que obviamente el arte pudiera tener elementos de entretenimiento, pero el arte es ante todo una exploración del universo, una construcción de conocimiento. Y eso está vivo y vigente, que, pero no está, como yo insisto en decirlo en este programa, no está en el foco, no está sobre la mesa, no es viral. Lo viral es otra cosa, porque hay cosas que son muy difíciles de hacerse viral. Fíjate cómo cada arte tiene una naturaleza. Unos son más susceptibles de ser convertidos en espectáculo, otros son más susceptibles de estar recogidos, otros se construyen de una manera, para otros necesitas grandes espacios, para algunos no necesitas nada. Depende, el arte es maravilloso en ese sentido porque es muy diverso, pero hay que, con mucha calma y con mucha paciencia, ir descubriendo en la ciudad, por ejemplo, cuando uno camina a la ciudad, que somos urbanos, ver dónde está el arte fuera de los museos, dónde está el arte fuera de las instituciones, dónde está el arte fuera de la estatuaria oficial, y cuál de las actividades, actitudes de la gente en la calle, de la masa urbana, está haciendo una práctica creadora artística. Si las hay, ahí están. Y esas son las que a lo largo van a sobrevivir. Y yo insisto en que muchas veces no las podemos identificar con facilidad porque los poderes construyen la sociedad de tal manera que le dan etiquetas a las cosas. El museo es una maquinaria de legitimación de fetiche. Entonces pareciera que tú entras a un museo y dices, bueno, yo voy a entrar a este edificio y lo que yo vea de aquí en adelante es arte. Eso es lo que te pone el museo por delante. Cuando yo salga del edificio, ya no es arte. Y resulta que pudiera ser al revés. A veces yo mismo he tenido la experiencia de ver más arte fuera, en el espacio de la calle, más creativo, más vivo, más explorador, más poético, más imaginador que el que ves dentro de algunos espacios que está convertido y reducido al tema solamente patrimonial, que es importante, pero que no lo es todo. La exploración permanente del universo está allí y en la calle se puede ver, pero no te lo enfoca con facilidad esta mediática tan utilitaria que tenemos hoy en día. Fíjate algo vinculado a eso que tú dices de lo matrimonial, de lo, digamos, de lo institucional, de esas convenciones que, si se quiere, capitalizan el arte. Y estamos hablando del arte que de repente hace la gente,
Bueno, el arte per se lo hace la gente, ¿no? Pero ese arte que hace la gente sin necesidad de estar enfocado en el tema de lo institucional, sino que también es el arte de la supervivencia, ¿no? Yo en estos días estaba viendo al señor que se pone en la Candelaria con los famosos aros. Es un señor que tiene más de 80 años, no recuerdo exactamente la edad que él tiene. Y es impresionante cómo la gente, yo vi gente joven y vi niños identificados con ese personaje, porque es un personaje que tú ves en la calle, que de repente tú pasas en un autobús, pasas en una camioneta, pasas en un mototaxi, pasas caminando por la Plaza Candelaria y lo ves y a cualquiera conmueve. Este, y tú dices, ese señor es un artista. Quizás no es el artista, no estamos hablando de que sea un Carlos Cruz Diez o un Jesús Soto o alguien reconocido, un Jacobo Borges, pero tú sabes que él es artista. Tú sabes que ese señor no hace lo que comúnmente de repente hace el común de cualquiera de nosotros. Pero ese señor está sobreviviendo. Ese señor vive de unas propinas, vive digamos, de la bondad de la gente. Y cuando digo bondad, es que la mayor parte de la gente que pasa no le da nada. O sea, son uno que otro que agarra 20 bolívares y le da 20 bolívares a este señor por estar haciendo eso. Entonces, esos espacios en los que el arte se supone que tiene preeminencia, que tiene una vistosidad, ¿no crees tú que deba transformarse también? O sea, ¿cuál es tu propuesta para que eso se transforme? Bueno, ahí hay que refundar muchas cosas. Por ejemplo, la institucionalidad pública dedicada al arte realmente ha sido un fracaso total. Yo lo digo así con toda responsabilidad, porque yo soy artista, soy creador y tengo 35 años creando y he visto el largo aliento de estas cosas, de estos intentos sociales de, a lo mejor en el origen, ayudar o salvar, salvaguardar o proteger, estas palabras que aparecen allí en la sociología de estas instituciones con las manifestaciones artísticas. Pero en el fondo, no se ha creado nunca institucionalidad que sea capaz de observar y proteger eso en su justa medida y su justa razón. Porque los primeros que intentan protegerlo lo quieren controlar, lo quieren administrar y el arte no se administra. El arte no cede ante nada. El arte es una energía, una fuerza telúrica, popular, humana, gigantesca, que está por encima de cualquier intento institucional. No se contabiliza ni se audita. Para nada. La institución siempre queda rezagada y el arte se escapa. Y ese arte que se escapa y va adelante, nadie lo ve, no se puede ver y la institución no se quiere, ni siquiera sabe que existe. Entonces la institución se concentra en un arte momificado, cuadrado, establecido, nomenclaturado y nombrado. Es el que la sociedad, en su pragmatismo, puede proteger, inclusive puede promocionar. Pero Y cómo se refunda eso? yo no lo sé, yo quisiera saberlo. Yo creo que es un gran experimento que tenemos por delante, una gran revolución real en relación a los valores del arte y a lo que el arte significa para el ser humano. Tiene que ser reubicado en el imaginario social y popular lo que es realmente el arte, ¿no? Porque, bueno, la historia del arte está llena, pero en cantidad, no valdría nombrar alguna de esos ejemplos, de que en vida estos, estos personajes que son los artistas murieron de mengua y luego que desaparece como ser humano queda ese objeto, esos elementos que hizo y entonces donde la sociedad, quién sabe si con unos golpes de pecho y unos arrepentimientos, recoge eso y lo trae al imaginario. Fíjate, los grandes pintores venezolanos, y creo que los dos más grandes para mí que han existido han sido marginados y marginales en su momento. Y luego la sociedad los ha reivindicado y hasta los ha llevado al panteón. Armando Reverón y Bárbaro Rivas, los grandes pintores, los grandes conceptualizadores del arte en Venezuela, vivieron en un estado de marginalidad. Cuando desaparecen como seres humanos, se reivindica su obra y se convierte en un símbolo de nuestra nacionalidad. Ya estás en películas, Hacer de todo, películas, premios. premios y todo, y los manosea, todo el mundo los manosea, pero en vida
ahí es donde hay que verlo, porque el arte lo hacen los artistas, el arte lo hacen los seres humanos. Y esa sociedad, esa institución, tiene que reconstruir los instrumentos que tiene para observar y ver ese arte en su justo valor y no tratar de controlarlo. Sí, fíjate, eso que dices, obviamente con pocas excepciones, porque podemos decir que por lo menos un Jesús Soto, un Cruz Diez o un Jacobo Borges, que todavía está vivo, según entiendo, por lo menos han vivido cierta gloria estando vivos, ¿no? Pero si hablamos del arte en general, si hablamos de la concepción que tienen los artistas, pareciera que en general están marginados. Bueno, estamos con Oscar Sotillo en América Dialoga, este espacio de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y producido por ladanta.tv. Fíjate, Oscar Sotillo Meneses, pintor, artista visual, artista plástico, editor de libros, bueno, comunicador popular también. Oscar es uno de los creadores, estuvo vinculado a La Mancha. Yo quisiera rescatar ese famoso festival de, de- de que se hacía de poesía callejera, Realenga. de la poesía rialenga. Bueno, me alegra haber participado un poco de todo eso. Y bueno, mi primer libro, digamos, formal, porque yo tenía otro libro marginal, sin ISBN, sin depósito legal, pero mi primer libro formal lo edita La Mancha, proyecto del cual Oscar es uno de los creadores. Y ese festival de poesía realenga parece que hace más falta que nunca. O sea, quizás La Mancha ahorita no esté lo suficientemente articulada, pero le propongo a Oscar, Oscar, vamos a rescatar el Festival de Poesía Realenga, vámonos a estar realengos por ahí. Yo la última propuesta que le hice al Festival de Poesía Realenga era que le dedicáramos el festival a perros y gatos callejeros, a perros y gatos realengos. Yo en este momento tengo 4 gatos. Mi hija es muy sensible al tema de los gatos, o sea, los pinta, los fastidia, porque eso es lo que hace ella. Yo me imagino a los gatos diciendo ¿hasta cuándo? Y los gatos para nosotros, en el caso de mi casa, son tan cotidianos y son tan protagonistas y que los veo en la calle y a cualquier gato que veo en la calle, si esté sarnoso, lo saludo. Este, Ojalá podamos rescatar nuevamente ese festival de poesía realesca. Oscar, la transformación de la realidad a través del arte. Los artistas, la realidad de los artistas. ¿Qué tienes que decir al respecto de la realidad de muchos de nuestros artistas en este momento? Bueno, es un punto muy complejo, muy difícil, que a mí siempre me ha gustado reivindicar. El artista hace al arte el arte, ¿no? Y la sociedad muchas veces eh, reconoce al arte, inclusive como ponía yo el ejemplo en el segmento pasado, de gente que después de fallecida es que la sociedad termina valorando lo que hizo. Sin embargo, el artista muchas veces no la pasa bien en la realidad. ¿Por qué? Porque el artista es un ser humano que come, que paga recibo, que va al mercado, que tiene necesidades básicas como todos los ciudadanos. Sin embargo, esta misma institucionalidad, el Estado de la República, el Estado, el país, no tiene el instrumento, los instrumentos no han sido desarrollados para terminar ayudando, apoyando, construyendo, sosteniendo esa práctica que es el arte, que es tremendamente realengo, es realengo. Y no se le puede pedir que sea de otra manera. Nunca va a ser domesticado, nunca va a ser aplacado. El arte siempre es subversivo, siempre es inquieto, siempre es curioso, no se queda tranquilo. Y muchas veces vemos al artista padecer de eso, sufrir de eso, porque la institución como que le pide algo a cambio. Y cuando no lo da, lo abandona. Y el artista literalmente pasa trabajo. No hay una manera, no hay un seguro, no hay una atención médica, no hay una condición. Eh, Levemente existe un elemento educativo. Ahí está una institucionalidad educativa.
A nivel de materiales, por ejemplo, a nivel del material que necesita el artista, sobre todo, siempre hablo como artista plástico, ¿no? Más cercano a esa manifestación. Dificilísimo. ¿Qué garantías tiene un artista? Ninguna. El artista trabaja sin garantía, trabaja toda la vida, trabaja 24 horas al día, trabaja sin vacaciones, sin prestaciones, sin ninguna garantía y sigue adelante, aún en las situaciones más difíciles. ¿Entiendes? Y ahí es donde la sociedad tiene que reconstruir esa relación, reconstruir esas instituciones que se han vuelto unas momias en el tiempo y que han quedado en otras épocas, cuando el arte a lo mejor era otra cosa, pero para lo que se hace hoy, para las prácticas artísticas de hoy, para las prácticas creativas, poéticas y de la imaginación, esa institucionalidad es totalmente prehistórica, no funciona. Y es una crítica que hago porque conozco artistas, veo artistas que padecen esa situación y viven en unos estados de precariedad. Y pareciera que la casta burocrática sí vive y tiene prebenda. Los artistas no la tienen, que son los que en el fondo hacen el arte. Lo que va a trascender es el arte, no las decisiones burocráticas. Bueno, eso me recuerda unas palabras de mi comandante Hugo Chávez cuando decía, o todos vamos al paraíso o nadie va al paraíso. En efecto, sí hay programas que uno pudiera destacar que son insuficientes. Bueno, por ahí está la Casa del Artista. Hay muchos artistas que cuando han estado en situaciones muy difíciles, les han prestado una atención médica sanitaria, pero al igual que como dice mi compañero y amigo Oscar Sotillo, es insuficiente, no es algo que pudiera ser garantía de lo que la Constitución establece, de lo que nuestras leyes tienen como objetivo, como pretensión. Entonces, bueno, sí, acompañamos a Oscar en este llamado. Ahora, Oscar, fíjate, por ahí está la lógica de que, esa lógica terrible de que, bueno, tienes que ser productivo, lo que tienes que hacer debes facturar, lo que debes, bueno, finalmente convertirte en un tipo que haga plata, en una mujer que haga dinero, que facture, como la canción de Shakira. Y pareciera que la mayoría de los artistas no está en esa lógica. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto más allá de una política de Estado? Bueno, mira, yo creo que hay que crear la república. Yo siempre digo la república. El país en términos generales tienen que crear un mecanismo y fomentar un mecanismo artístico no asociado a lo productivo económicamente directo, ¿no? No es el artista exitoso porque vende la obra, no. Es mucho más complejo. De la posibilidad de vivir como un ciudadano digno dentro de un país que ampara la práctica del arte. Ahí incluye el tema material, el tema educativo, el tema médico, el tema humano completo, el tema de habitación, el tema de vestidos, digamos, lo básico de los seres humanos. Garantizado explorar y buscar las posibilidades de crear mecanismos creativos. El arte es creativo y necesita vivir en una plataforma creativa. No se ajusta, no es una profesión común y corriente, no es un oficio común y corriente como conocemos algunos otros que respetamos mucho, pero que tienen unos cotos muy definidos. El arte es mucho más complejo y en esa complejidad la República tiene que avanzar para que eso sea orgullo del país, como lo es realmente, como son personas que se dedican toda su vida a ser los orgullos de su país, pero en vida no son reconocidos como eso. Y terminan con el tiempo siendo el centro del orgullo nacional. No los voy a nombrar, hay muchísimos en la historia del arte, que nadie les paró nada, nunca. Fueron unos marginales absolutos y hoy en día mantienen inclusive casi países completos en su práctica. Es una cosa increíble. Entonces, Sí, no pasa solamente en el arte que conocemos desde la visión de la cultura. Por ejemplo, para mí un gran artista, aunque fue un científico, aunque fue un innovador, aunque fue alguien, un visionario, Nikola Tesla, ¿no? Y vemos cuánta gente no vive y hay patentes que no son de él, sino que las tiene, por ejemplo, Tomás Alva Edison o la tiene la General Electric. Y que hoy el mundo vive de eso así es. que descubre.
que crea que... Pongo el ejemplo de Nikola Tesla para no poner otro más, digamos, fíjate, hay una empresa llamada Tesla, del cual su CEO es el hombre más millonario del mundo y él no tiene nada que ver con lo que creó Sí, Nikola Tesla, Nikola ¿no? Tesla. Entonces, bueno, bajo estas reflexiones, Oscar, hay como esa canción de Chico Buarque, un país en construcción, una realidad en construcción, una reflexión final para los oyentes de América Dialoga por Lleven 106.9 FM. Bueno, que se dejen afectar por el arte, que lo vivan, que lo experimenten con humildad, con cariño, que vayan a los sitios donde hay arte y se expongan, lo vean, lo discuten y lo hagan parte de sí mismo. Es lo más bello. El arte es para eso. Le damos las gracias a Oscar Sotillo, gran amigo, es un poeta al que le tengo mucho cariño, mucho afecto, artista plástico, editor, mi primer editor. Y hemos llegado al final de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tovar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano Me Ven. Síganos a través de nuestras redes, en Instagram, Oyeven Piso Radio y todas en nuestra multiplataforma del segundo paso para nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Hasta la próxima. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.